Hoy tenemos un relato basado en la recopilación de Afanasieff de la tradición oral eslava. Alia te cuenta La esposa talentosa. Había una vez un rey soltero, quien tenía muchísimos arqueros a su servicio. Entre ellos destacaba en puntería un joven llamado Fedot, por lo que era el favorito del rey. El arquero tenía una esposa tan hermosa que hasta los poetas se quedaban cortos describiéndola. El matrimonio vivía muy feliz en una cabaña alejada, para evitar los inconvenientes que la belleza de la mujer podía acarrearles. Fedot trabajaba desde el alba hasta el anochecer. Viendo esto, un día su esposa quiso ayudarle, por lo que le pidió que consiguiera prestados 200 rublos y comprara con ellos sedas de todos los colores. El joven así lo hizo, y su esposa empezó a bordar una alfombra exquisita. La obra era lo más maravilloso que se hubiera visto hasta el momento, y se la dio a su marido para que la vendiera. Fedot fue al mercado con la alfombra, y el primero que la vio quería comprarla, pero el joven no tenía ni idea de cuánto pedir por ella. El comerciante tampoco se atrevía a poner precio a tan magnífica obra. Mientras pensaba, llegaron más y más que querían comprarla, pero ninguno se atrevía a decir una cantidad. Estando en esas, pasó por allí el mayordomo del rey, quien, intrigado por el tumulto, se acercó, y cuando supo que nadie podía poner precio a una alfombra extraordinaria, fue a verla, quedando tan maravillado que quiso saber quién la había creado. Fedot, incauto, le dijo que su esposa la había hecho, pero ella no le puso precio. Entonces el mayordomo ofreció 10.000 rublos y el joven aceptó. El mayordomo, que siempre estaba con el rey, le llevó a éste la alfombra, y el soberano, conmovido al ver todo su reino reflejado en ella, pensó que era el mejor trabajo que había visto en su vida, y compró la alfombra por 25.000 rublos, colgándola en la pared para que todos pudieran admirarla. Viendo el buen negocio que acababa de hacer, el mayordomo buscó a Fedot para preguntarle dónde encontrar a la artesana, pero el arquero no le respondió. Entonces el mayordomo siguió a Fedot en la distancia hasta su cabaña. Sabiendo ya dónde vivía, volvió cuando el arquero no estaba, y apenas vio a la mujer de Fedot, se le olvidó hasta su nombre. No podía ni explicar por qué estaba allí, así que avergonzado se devolvió para su casa. Desde entonces, el mayordomo se la pasaba distraído, pensando en la belleza de la mujer del arquero. El rey, notando el cambio en su amigo, le preguntó qué le pasaba, y el mayordomo le contó de la esposa de Fedot, alabándola tanto que el rey la quiso para él. Fue el soberano a la humilde casa, vio a la joven de belleza indescriptible y de inmediato quiso casarse con ella. O más bien, bueno, ya entendieron. El rey volvió a su palacio, ordenándole al mayordomo deshacerse de Fedot, de lo contrario sería ejecutado. Pensando y pensando, al mayordomo se le ocurrió algo que Fedot no podría hacer en toda su vida: ir a no sé dónde a traer no sé qué, algo así como ir a que le den un tenete allá. Así que le dijo al rey que se lo encargara al arquero. El soberano hizo llamar a Fedot para ordenarle ir a no sé dónde a traerle no sé qué, recordándole que desobedecer los mandatos del rey se castigaba con la muerte. Y eso que era su favorito. ¿Qué tal que no? El arquero volvió a su casa preocupadísimo, y su mujer, al verlo, le preguntó qué le pasaba, lo que él le contó. Era obvio que la belleza de la joven había causado esta desgracia, pues con el encargo Fedot envejecería, mientras ella quedaría a merced del rey. Pensando y pensando, la joven dijo a su marido que le pidiera al rey el oro para el viaje, que sería de 9 años de ida y otros 9 de vuelta. Fedot así lo hizo, y esperando el pago para el viaje, pasaron los años viviendo el arquero feliz con su esposa. Muchas gracias por ver hasta el final del cuento, y a todos los suscriptores, el grandísimo apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.